Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Dios les bendiga, mis amados de Conexión Radio 20. Un saludo para todos. Buenos días, bienvenidos todos a una nueva conversación bien interesante. Bueno, estamos en tiempo de avivamiento. Bueno, agradecemos a todos los que escriben también en el chat de Conexión Radio, a través de Facebook incluso. Bueno, hoy pues con un tema bien interesante y es Jesús como el centro del avivamiento. Jesús como el centro del avivamiento. Y quiero plantear ese tema, bueno, por una razón muy específica, y es que muchas personas pareciera que creen que el avivamiento es lo que ellos experimentan y no lo que ellos revelan. Y realmente creo que el avivamiento parte de que las personas muestran a Cristo, ¿sí? No es lo que yo recibo de Cristo, es lo que yo muestro de Cristo. Y pues vamos a entrar en la Biblia y con eso calentamos motores aquí en Conexión Radio. Quiero leer un texto que está en Juan 11:25. Voy a leer aquí Juan 11:25 y dice lo siguiente. Le dijo Jesús, está hablando Jesús con sus amigas, ¿cierto? Con Marta en este caso. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué piensas de Jesús como el centro del avivamiento? Generalmente lo que tú hablas es que la gente piensa que el avivamiento es afuera. Uh-huh. Resulta que si nosotros queremos armar una fogata necesitamos varios palitos, sí, o varios carboncitos, y esos carboncitos se les prende un fueguito, uh-huh, ¿sí? Para que se arme la fogata. Cada creyente es un creyente que debe tener a Cristo. sí. Y como tiene a Cristo, tiene el fruto del Espíritu Santo, que es el que lo ha sellado y lo hace estar vivo, tener vida eterna. Sí. Entonces Cristo es el que murió en la cruz, el que nos lavó de nuestros pecados, el que nos perdonó, el que pagó la deuda de nosotros y nos hizo libres y nos hizo nacer de nuevo. Por lo tanto, no puede ser avivada una persona que no tiene el fuego del Espíritu Santo adentro por haber sido salvado en esa cruz. Bueno, yo creo que lo hemos dicho ya varias veces acá, precisamente que el avivamiento es Cristo en nosotros. En este caso lo que estamos hablando es que el verdadero avivamiento es que la cristiandad revele el Cristo que vive dentro de ella. Cuando hablo de revele es que lo muestre en sus actos, en sus palabras, en su vivencia, en su conducta, en medio de su familia, en su universidad, en su trabajo. Porque realmente creo que el problema por el que se apagó el avivamiento es porque se dejó de vivir la vida en Cristo para vivir una vida cristiana, ¿no? De alguna manera, para vivir conceptos cristianos, para vivir normas cristianas, para comprar pocillos cristianizados, ¿sí? Para tener afiches en la casa cristianos, canciones cristianizadas, pero no estamos viviendo a Cristo, no estamos mostrando a Cristo con nuestras acciones, con lo que somos realmente. Y en este caso, pues lo que diríamos es que el avivamiento sería como esas teas de Gedeón, ¿no? Allá dice que Gedeón tenía la tea y adentro estaba la lámpara, ¿no? Alumbrando. No se veía. ¿Qué había que hacer? Quebrar esas teas para que la luz resplandeciera. Y creo que es lo que la iglesia tiene que hacer hoy, ¿no? Hay un libro de Wiseman Nee que se llama Rompiendo o Quebrantamiento del Hombre Interior. Y es esa tea, ¿sí? Es esa vasija de barro que significa nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento antes de Cristo.
que debe ser quebrantado, el que debe ser convertido. Sí, Entonces ya lo hablamos en otro programa que era conversión. sí. Y realmente una persona que es convertida, que decide dejar a Cristo reinar en él, entonces puede ser avivada y avivadora de De otros, otros. puede encender a otros. Porque inspira, porque anima, porque cuando yo veo un creyente que de verdad ora, que de verdad lee su Biblia, que de verdad cuando se congrega sabe lo que está haciendo, está concentrado en lo que está haciendo, pues eso va a transmitir a otros ese mismo ánimo, ¿no? Esa fuerza, esas ganas de, oiga, yo quiero lo mismo, ¿cierto? Es algo que la gente no discierne fácil de por qué va a la iglesia Ujú. o por qué hace lo que hace. Nosotros venimos de un tradicionalismo, cualquiera que sea su nombre, Sí, donde se hacían una serie de actividades, de ritos y de cosas que daban a entender que por hacer esas cosas, pues Dios se agradaba con la persona. pues, Y cuando nosotros venimos a Cristo, tendemos a que esa vasija de barro, que son todas esas cosas, no solamente malos hábitos, malas mañas, sino ese ritualismo que compra a Dios, que hace que Dios extienda sobre mí su mirada, su gracia, que no me responda. Y llegamos al cristianismo y eso es volvernos cristianos, que vamos a la iglesia, que cantamos, que oramos, que ofrendamos, que ayunamos. No es la vida de Cristo en mí, sino es yo queriendo vivir como Cristo vivió. Yo no puedo vivir como Cristo vivió porque esa tea, si no se quiebra y Cristo, que es la luz, resplandece, no puedo avivar ni ser avivado. Cuando Cristo me aviva, es porque yo estoy reconociendo que no puedo hacer absolutamente nada para hacer luz. sí, Esa tea tienes que quebrarse. porque la luz es Cristo en mí. Lo que yo tengo es que dejar que esa luz se muestre. Fluya. Entonces el verdadero cristiano sabe que peca, Ujú. porque así lo dice Eclesiastés 7:20, no hay justo que nunca peca, pero también sabe que esa sangre de Cristo está todos los días, primera de Juan 1:7-9, limpiándolo de toda maldad y sigue adelante, se arrepiente, se quebranta y sigue adelante. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos apropiarnos, creer, tener la convicción plena que yo no soy luz. Ujú. Cristo Es que es la luz en mí. aquí en el versículo hay algo clave y muchos no lo notan, porque creemos que el cristianismo es predicar acerca del resucitado. Y sí, eso es una parte, pero no es solo predicar acerca del resucitado. ¿Por qué? Porque él no es un dogma, es una persona. ¿Qué persona es Jesús? Voy a leer de nuevo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Observen que Jesús no es solo alguien que resucitó. Jesús mismo es la resurrección. Jesús no es solo alguien que da vida. Él es la vida. Así que la verdadera vida que debe manifestarse a través de cada creyente verdadero es Cristo Jesús. Esa es la vida, ese es el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento no es si yo siento calores o fríos O veo cosas veo cosas sobrenaturales. raras, ¿cierto? Esa no es la verdadera vida. La verdadera vida es Cristo mostrándose atrás, usando nuestras vidas para revelarse Él, para Él revelar al Padre. Esa es la clave del avivamiento y por eso estamos hablando de esa tea, ¿no? Porque creo que representa de una manera perfecta esa salvación. ¿Sí? Creo que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras similares. Por ejemplo, me gusta mucho ese texto de Isaías, capítulo 53, que dice, sin atractivo le veremos para que le deseemos. Y la imagen que se nos da es la del tabernáculo, que por fuera está cubierto de pieles de tejones, pintada de rojo, eso no se ve nada atractivo, pero dice sin atractivo le veremos para que le deseemos.
casi que nos está diciendo es que lo importante es eso que hay allá adentro, que es lo valioso, porque cuando uno miraba dentro del tabernáculo todo estaba hecho de oro, todo estaba hecho de piedras preciosas, de telas preciosas, de olores preciosos, todo lo de adentro representa la pureza, la perfección, la santidad, la gracia, la gloria de Dios mismo. De Cristo mismo. De Cristo mismo. Y en ese orden de ideas, yo soy la vida, yo soy la luz, para que la vida de Cristo mane a través de nosotros y haya ese quebrantamiento. Allí en el tabernáculo vemos que hay tablas de madera recubiertas de oro. Uh-huh. Esa madera somos nosotros, es la constitución humana, es que el ser humano es una persona falible, es una persona pecadora, es una persona que tiene esa separación con Dios, pero cuando llega Cristo, Él lo reviste de Él. Entonces ese oro es Cristo que nos reviste. ¿Qué veía el sacerdote cuando entraba? Él veía oro, sí. Él no veía la madera, él no veía esas pieles, no, él veía a Cristo. Sí. Y el tabernáculo era una muestra del avivamiento, porque Cristo es en cada uno de nosotros, cada tablita acá, unidos mostrando a Cristo. Pero no podemos mostrar a Cristo si cada uno no está en Él. Sí. Como iglesia seríamos respetados, Cristo sería glorificado cuando hay una iglesia como Cristo quiere que sea. Uh-huh. Y dice él allí que el que le da de comer a un hambriento, el que le da de beber a un sediento, él en sus parábolas siempre dejó ver cómo es que un creyente vive. Sí. Y el manifiesto de Cristo en una persona siempre se ve en muchos comportamientos. Sí. En amar a otros a pesar de, en servir a otros, Uh-huh. en hacer, ahí sí, hacer las cosas que Él mandó, pero porque Él está gobernando nuestra vida y nosotros nos estamos quebrantando y convirtiendo cada día. Precisamente creo que por eso la propuesta del tema de hoy, para reflexionar sobre esto, porque preocupa que incluso hoy en el púlpito ya ni se predica acerca de Jesús. ¿Sí? O sea, el héroe es David, el héroe es Sansón, el héroe es Josué y Cristo. ¿Dónde está Cristo ahí? Uno, eso. Dos, no se está incentivando a las personas a imitar a Cristo, no, imita a David, imita a Sansón, imita a Josué, tristemente. ¿Sí? Eso sería una parte. Hablemos ahora de que también se nos meten en una cantidad de temas que no tienen nada que ver con Cristo. Y entonces la iglesia sabe más de angelología, de demoniología, de escatología, que de Cristo Jesús. Y si el avivamiento es Cristo, pues estamos yendo por un camino totalmente contrario al avivamiento, aunque decimos estar avivados. Decimos estar avivados porque le pisamos la cola al diablo, como dice la canción, ¿cierto? Pero, ¿y Cristo? ¿Dónde está Cristo en eso? ¿Dónde está Cristo en la vida del ser humano, sanándolo, restaurándolo, transformándolo? Porque pareciera que nosotros mismos como creyentes nos defendemos nosotros. Nosotros mismos nos sanamos a nosotros mismos nos solucionamos nosotros mismos las cosas. Y entonces Cristo como Salvador, Cristo como Señor. Y en ese sentido, Cristo pasa a ser como un amuleto, como un mantra. En el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Pero y en el nombre de Jesús no son unas palabras mágicas. No es porque como usted nombra a Jesús van a pasar las cosas. Uh-huh. Porque hay algo bien doloroso en la palabra y que la gente va a creer que está en un avivamiento. Y es que dicen que en tu nombre, Jesús dice eso, en mi nombre, echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron, pero cuando estemos cara a cara, yo les diré, nunca los conocí. Entonces el avivamiento no viene de las obras sobrenaturales en el nombre de Jesús.
El avivamiento es la salvación manando a través, y entonces se producirán verdaderas situaciones sobrenaturales, porque en el nombre de Jesús Él honra su nombre. Es que Él honrará su nombre. hay una clave en eso, y porque mucha gente malentiende el concepto de nombre, porque uno debe diferenciar lo que sería el nombre de un título, ¿sí? De usar una etiqueta. Entonces, en la etiqueta de Jesús, no es en la etiqueta de Jesús. El término nombre ahí es enviados por mí, yo los estoy mandando, yo los estoy guiando. Entonces, yo debo hacer cosas que Él me está enviando a hacer. No es que yo hago cosas y cuando digo la frase en el nombre de Jesús, por eso tiene que suceder. No, es porque Él me está enviando. Él me está guiando. Yo no puedo ir a la tienda, por ejemplo, a pedir fiado en el nombre del vecino. ¿Sí? Pudiera decir, miren, el nombre de don Pepito que vive aquí al lado. ¿Sí? Eso sería una forma. No, ¿qué sería en su nombre? Que él me diga, por favor, vaya y díganle a la vecina que yo respondo. O sea, porque entonces él va a responder. Pues, porque muchas veces no vemos las respuestas de Dios, porque ni siquiera estamos actuando guiados por Él, sino guiados por nuestro egoísmo, por nuestros caprichos, por nuestros anhelos, por nuestros sueños, y creemos que Dios está para cumplir nuestros sueños como una lámpara de Aladino que uno la frota y el genio le contesta los deseos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es ve porque yo estaré contigo. El Dios de la Biblia es porque yo te envié, yo te envío. ¿Sí? O sea, el creyente realmente avivado es aquel que se mueve porque Dios lo está moviendo. Está en obediencia. Está en obediencia. Ahora, sujeción, en la autoridad correcta. En la autoridad correcta. Pensemos entonces, lo segundo que tengo aquí planteado es, bueno, ya sabemos que Jesús debe ser el centro del avivamiento. O sea, el tema principal, el personaje principal, las acciones deben de surgir de él. Pero el evangelio correcto. El evangelio correcto en este caso, ¿cierto? Pero ¿dónde encontrar a Jesús? Porque muchas congregaciones vienen y dicen, ven y recibe la unción del avivamiento. Recibe la unción del avivamiento. ¿Eso con qué se come? Diría uno, ¿no? Cuando uno conoce la Biblia, cuando uno conoce la Escritura, no existe una unción de avivamiento. Existe el Dios de la vida viviendo en mí o no está viviendo en mí. ¿Sí? Entonces, si está viviendo en mí, la pregunta es ¿cómo hace Él para vivir en mí? ¿Cómo hizo Él para meterse en mí? Esa sería una buena pregunta. La Biblia la contesta en Juan capítulo 5. No sé si quieras ayudarme en la búsqueda de Juan. Juan 5, 39 al 41. Juan 5, 39 al 41. Entonces pensemos en esto. Pensemos que el Dios de la vida habita dentro de nosotros y quiere manifestarse a través de nosotros. Pero ¿cómo entra en nosotros la vida de Dios? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Tremendo. Entonces, mire que nos está dando una razón y nos está dando un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el amor de Dios habite en nosotros. Entonces, el avivamiento, pudiéramos también decirlo de esa manera, es el creyente mostrando el amor de Dios que habita dentro de él. Eso sería un verdadero avivamiento. Cuando usted perdona, cuando usted ama, cuando usted aprende a ser paciente, cuando usted se reconcilia, bueno, etcétera. Todo eso tiene que ver con un verdadero avivamiento. Y se hace no porque con eso tengo contento a Dios. Se hace como fruto de mi relación personal con Dios. O sea, si yo oro, y la Biblia dice que oremos en todo tiempo, tengo una relación con Él. Si yo estoy con Él, así como cuando uno ve la cara del otro, uy, se enojó conmigo, uy, se puso triste, de la misma manera, el creyente que está avivado sabe cuando el Espíritu se contrista porque pecó, escucha la voz del Espíritu que le dice, ojo, amarillo, amarillo, cuidado.
es una persona que está siempre teniendo comunión con Dios. Sí. Entonces hará cosas, pero las hará en resultado a esa relación con Él, no para ganar el favor de Él. Es simple, ¿no? Si yo no siembro una semilla de árbol de naranja, ahí no me va a salir un árbol de naranja. Porque la vida cristiana es consecuente, es espiritual, pues, milagrosa, maravillosa, es un Dios invisible, pero es consecuente. Es decir, usted si siembra la semilla, pues le sale el árbol ahí. Entonces, si usted no está lleno de la palabra de Dios, tampoco conoce a Cristo. ¿Por qué? Vuelvo a leer el verso 39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. O sea, mucha gente cree que porque conoce la Biblia, con eso nomás, ya tiene avivamiento, pero nos dice algo más. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que no es solo saber acerca de la palabra de Dios, sino que a través de la palabra de Dios me propongo conocer a Cristo Jesús. Y creo que esa es una de las claves del avivamiento. ¿Sí? Creo que cuando hemos visto los verdaderos avivamientos y los vemos, por ejemplo, en la Biblia, en el tiempo de Josías, por ejemplo, o de Ezequías, uno de los factores predominantes fue que encontraron las escrituras. Fue que volvieron a encontrar la base de su salvación. ¿Y cuál fue la base de su salvación? De hecho, encontraban acerca del asunto de la Pascua, por ejemplo, y la celebraron. En el caso de Josías, celebra la Pascua. ¿Y qué es esa Pascua? Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Simple. Entonces, encontraron de nuevo a Cristo. Pues, queremos tener un avivamiento. Necesitamos volver a la Biblia. No a saber cómo se llaman los 1000 demonios del infierno o que sean los 1000 que están en el aire, ni idea. No, a mí me interesa y creo que por eso el apóstol Pablo dice es que yo me propuse no saber otra cosa que a Cristo. Y a Cristo resucitado. Y a Cristo resucitado, porque Cristo resucitado Él es la vida dentro de nosotros. Definitivamente necesito saber venga, ¿cuánto de Cristo hay en mí? Entonces es como el que, imagínese que usted es como una mina de oro. Adentro está el oro, pero para encontrar el oro, usted va a tener que excavar. Y esa pica se llama la palabra de Dios. A medida que usted mete a la palabra de Dios, lee, ora, pide dirección, pide iluminación del Espíritu Santo, pues va a descubrir cuánto de Cristo hay en usted. Pero no solo va a descubrirlo, se va a manifestar de forma consecuente. Cuando yo tengo una relación con alguien, no solo le hablo, sino que le escucho. Claro. Y decimos que tenemos una relación con Dios, pero no lo oímos. Entonces, quien no lee la Biblia no escucha a Dios. Tal vez escuchará palabras de hombre, escuchará predicaciones, pero no podrá tener el discernimiento ejercitado por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios inspiró a los hombres para escribir la palabra y el Espíritu de Dios hoy que habita en mí me hace oír la voz de Dios y conocerlo en su palabra. Entonces es muy claro que la palabra de Dios es Cristo. Sí. Pero es que en el Antiguo Testamento no se nombra a Cristo. Sí se nombra a Cristo desde Génesis, dice aquí este versículo, que son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús habla de los profetas, Él está hablando de todos los hombres que inspiraron esta palabra, no solamente los que llamamos profetas teológicamente. Absolutamente todos los que escribieron la Biblia escribieron acerca de Jesús. Pero mire que es difícil entender esa parte precisamente porque no se busca a Cristo. Se busca otras cosas, como nos sucedió con una persona que tenía subrayada la Biblia y oraba conforme a tal versículo de esta manera. Entonces la Biblia no era la Biblia, era un libro de oraciones ya predestinadas. Entonces este versículo es para tal cosa, este versículo es para tal otra, y no era Dios hablándole. Entonces miren que es muy fácil, sutileza, tomar la palabra desde otro sentido. Sí. Y eso
apaga el avivamiento. Eso me hizo acordar a mi hermana cuando pequeñita. A ella no le gustaban las alberjas, ni los frijoles, ni las habas. Y entonces cuando le servían la sopa, ella metía los dos dedos y sacaba a los lados ¿no? Y pues para que dejaba eso allá, ¿no? Y se tomaba el solo caldo, ¿no? Y creo que eso es lo que hacen muchos creyentes, ¿no? Esto sí, esto no. La palabra de Dios es una, es completa y hay que beberla completa. Necesaria. Ahora, aquí encuentro yo el versículo que representaría el avivamiento a plenitud. Ahí mismo donde acabamos de leer, en el verso 40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oiga, podríamos decir para que tengan avivamiento. O sea, ¿por qué la gente no tiene avivamiento? Porque no está viniendo a Cristo Jesús. Realmente el verdadero avivamiento nace cuando decidimos vamos a buscar a Cristo, vamos a entender a Cristo, vamos a entender lo que Él hizo, cómo habló, cómo actuó, qué nos dijo, qué nos enseñó, bueno, etcétera, ¿no? Cómo se comportó. Quiero ir a lo último entonces, y es cómo manifestar el avivamiento. Ya entendemos que Cristo es el centro del avivamiento, ya entendemos que si queremos avivamiento necesitamos encontrar a Cristo en las Escrituras, pero ¿cómo manifestar ese avivamiento? Entonces, Hechos 1:1 nos dice algo muy interesante. Pensé que lo había apartado acá. Hechos 1:1 dice lo siguiente. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Observen que el elemento aquí es lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Es decir, que si queremos avivamiento necesitamos seguir el ejemplo de Jesús y atender a las palabras de Jesús. Creo que eso es sencillo, pero ¿por qué lo digo? Porque sé muchos de nosotros solo queremos hablar las palabras de Jesús, queremos predicar acerca de Jesús, pero no hacer las cosas como Jesús las haría. ¿Qué piensas de eso? Estaba yo ayer redactando algo y resulta que es tremendo cuando el Señor está con los discípulos y realmente los discípulos lo han visto todo el tiempo orando. Se iba solo y oraba y ellos lo miraban. Y entonces a ellos les nace una pregunta. Enséñanos a orar. Les nace esa inquietud. Enséñanos a orar. Entonces, definitivamente, en mi experiencia personal, no soy dada a hablar de Cristo, venga a Cristo, no soy dada a eso porque no soy evangelista, pero he sido las personas que más personas he llevado a la iglesia. ¿Pero a raíz de qué? Es que usted es diferente. Que ven el testimonio. En usted no, o sea, usted es evangélica, pero yo no la veo así. Usted no es como las demás evangélicas, ¿no? Que nombran y nombran la Biblia, pero allá están gritando al esposo, maldiciendo, siendo chismosas. Entonces esa parte de hacer es más convincente que hablar. ¿sí? Y no es el hacer de milagros, porque es que algo que me impacta en este momento es que cuando vemos a Cristo, miramos a Cristo, estamos buscando a Cristo, oramos a Cristo, creemos en Cristo, el Espíritu Santo se aviva en nosotros porque es el Espíritu de Cristo, el Padre se alegra porque estamos gozándonos en el Hijo, y entonces se va a producir las obras. Es que yo creo que aquí hay algo clave, porque es que a veces en forma colectiva, hablando de la iglesia, ¿no? Las asociaciones de pastores, los grupos denominacionales, etcétera, dicen, no, vamos a buscar un avivamiento y para nuestro barrio, ¿no? Y ya empezamos mal, porque es que el avivamiento no es para el barrio. El avivamiento es que mi vida esté mostrando a Cristo. Pero yo quiero a veces meterle a la gente a Cristo por los ojos, pero lo estoy haciendo de una mala manera, porque vengo con un megáfono a gritar en el barrio y creer que con eso voy a ganar almas. Cuando me están viendo a mí, me están diciendo, venga, pero no respetan ni mi tiempo, ni mi espacio, ni mi tranquilidad, porque usted me está gritando con el megáfono en el oído, porque no estamos actuando de forma consecuente. Uno, eso. Dos, otros dicen, no, lo que vamos a tener que hacer es chorrear aceite por toda la ciudad, y si chorreamos aceite por toda la ciudad, con eso vamos a provocar un avivamiento. Están en una cacería de brujas, van a echar al diablo primero, y la única forma que el diablo se vaya es que Cristo esté.
No es que yo echo al diablo para que Cristo venga. No, es que yo hago que Cristo venga en mis acciones, en mis obras. Es que Jesús ponga su pie en la playa de Gadara y los diablos se van solos, ¿sí? Porque ellos huyen ante la presencia del Señor. Entonces, creo que la clave entonces no está en una cacería de brujas, no está en que hasta que nos abracemos todos, no. Esa no es la clave del avivamiento. La clave del avivamiento es que cada individuo determine vivir como Cristo vivió. Y cuando eso se masifique, es decir, que muchas más personas estén viviendo en esa dinámica, pues el Espíritu Santo va a hacer explotar eso. El Espíritu Santo va a mover eso. Sí, es como decir que cuando alguien se dedica a mirar a Cristo, a conocer a Cristo, a vivir para Él, porque lo ama, el Espíritu Santo le capacita para ese quebrantamiento, para que Cristo se vea en Él. Entonces dejamos de estar viendo también al diablo tan grande. Sí, claro. Porque claro. cuando nosotros nos dedicamos a mirar a Cristo, a mirar a Dios, a entender su grandeza, su poder, hizo los cielos y la tierra, todo lo creado, hasta los demonios, están bajo Él. Sí. Entonces dejamos de estar en esa premura de echar al diablo y de hacer venir al Espíritu Santo a Cristo. No, Él está ahí en mí, conmigo, con mi hermano, con mi otro hermano. Ya venimos en la victoria, Romanos 8. Ya venimos victoriosos. Y claro, si se presenta una batalla, hay que batallar, pero desde la victoria de Cristo. Y eso es muy diferente. Ya lo venció. Es que allá en Juan 5 que leímos, dice, no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es el creyente viviendo en amor, como tiene que vivir, para con sus hermanos y con los de afuera. Es porque sirve, porque ayuda, porque abraza, porque perdona, porque sana, porque restaura. Y la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y el diablo hay una sola cosa, y yo creo que lo que más le huele feo al diablo siempre será el amor. Eso lo espanta. Huye de eso. Huye de eso porque no tiene. Si vivimos en Cristo, si actuamos como Cristo, porque el Espíritu de Dios está avivado en nosotros, el poder de Dios ya está ahí, definitivamente vamos a ver milagros, definitivamente vamos a ver huir los demonios, y así no hemos tenido ni que orar, simplemente la persona es libre cuando exponemos las Escrituras. Sí. Y ya es el actuar del avivamiento en ese momento, que una persona se convierta de verdad a Cristo. Ahí está Dios obrando con poder y con gloria. Dice que no hay algo que haga festividad en los cielos que alguien se convierta. Sí. Entonces, creo que el avivamiento desde esa forma que lo hemos visto hoy en Cristo es algo práctico. No es para unos sí y para otros no. Es para todo aquel que cree, para todo aquel nacido de nuevo. Porque eso pasó con los discípulos, no había unos que sí y otros que no. Claro, la Biblia nos narra de algunos que el Señor quiso que miráramos a ellos, pero dice que todos iban, y cuando leemos en las cartas hay muchísima gente avivada. En las cartas hablan de las iglesias de fulanito, de sutanito, de perenceguito que va y viene. Entonces el avivamiento era todos haciendo lo que Dios les había llamado a hacer. Tremendo. Bueno, hoy entonces miramos que Jesús es el centro del avivamiento, que la forma de encontrarlo es a través de su palabra, ver a Cristo en las Escrituras y ver a Cristo lo que dijo, lo que hizo, lo que nos enseñó, lo que nos dijo que hiciéramos, ¿cierto? Y finalmente que no solo nos quedemos predicando acerca de Jesús, sino que actuemos consecuente con eso que hablamos, con eso que sabemos, con eso que vamos descubriendo, porque eso es clave. Decía Dina Santamaría alguna vez, si las personas aplicaran al menos 20% de la enseñanza que se les acaba de dar, sus vidas cambiarían para siempre. ¿Por qué no están cambiando? Porque estamos solo siendo oidores olvidadizos. No estamos llevando a la acción, no estamos llevando a la práctica. ¡Ay, qué lindo! Me hablaron de buscar a Jesús en la Biblia. Sí, póngale hora y fecha.
abra su Biblia y empiece a subrayar, tome notas, diga, mire, aquí yo veo a Cristo. Ay, cuando Dios sacrificó el corderito, ay, ese es Cristo. Ay, cuando David venció al gigante, ese es Cristo dándome la victoria a mí. Oiga, cuando Gedeón rompió la tea, ay, ese es Cristo que quebró su vida para darme a mí la luz de Dios. Y entonces empiezo a encontrar la vida de Dios y a practicar. Mis amados de Conexión Radio, un gusto. Ha sido un placer. Bendiciones en Cristo. Nos vemos Dios mediante en 8 días aquí en Conexión Radio 20 y también para los que nos miran nuestro canal @reedificando ministerios. Es tiempo de avivamiento. Dios les bendiga. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.